Buenas tardes. Este es un video para la clase de Tecnología de los Materiales 2. En este momento quiero hablarles un poco de entusiasmo por la profesión, un poquito de amor por el trabajo, porque necesitamos mucha participación, porque el hecho de que estemos en esta pandemia nos hace que uno se quede solo en la casa y es mejor entusiasmarse por algo. El trabajo de la madera es un trabajo fascinante. Le permite hacer lo que ustedes quieran. Lo importante que tiene es que no se puede lograr ninguna habilidad en la madera sin práctica. Uno puede tener la teoría, leer, ver videos, pero tiene en última instancia la resolución, la técnica, el dominio de las herramientas se da con la práctica. Y tampoco es necesario tener una gran cantidad de herramientas. En esta materia yo les enseño a manejar muchos tipos de herramientas, llamémoslas nuevas o diferentes, pero eso no quiere decir que con un buen formón afilado y un serrucho de costilla y un cepillo se pueden hacer un montón de cosas. Es importante que le den importancia a la práctica. No es solo cumplir con uno le pide un práctico o algo así, que también lo tienen que hacer, pero también es jugar con la madera. La madera tienen que tenerle pasión, porque la madera es muy versátil, es un material renovable, es un material que le va a permitir hacer desde un pequeño juguete hasta un mueble extraordinario. Es realmente un placer trabajar la madera. Ustedes tienen un título que le dice ebanista. El ebanista, ¿qué es un ebanista? ¿Por qué se llama ebanista? Porque en Francia, en una época, las maderas más finas eran el palisandro y el ébano. Eso ha ido variando con las modas, porque digamos, el ébano es muy oscura la madera y en general se ha usado para hacer detalles en los otros tipos de muebles o combinar con otras maderas, pero en general, como el ébano es escaso y caro, se suponía que el que trabajaba con ébano no era un carpintero corriente, porque no es una madera para desperdiciar, es una madera costosa. Entonces eso implica que hay que trabajarla sin cometer errores. Entonces, un ebanista hoy día tiene que ser una persona que maneje todas las técnicas de la madera, es decir, un conocimiento bastante amplio. Tiene que saber de tornería, tiene que saber de talla, tiene que saber de incrustaciones, de taracea, de calado y sobre todo tiene que saber hacer muebles. Es decir, la ciencia de hacer muebles no es solamente colocar una tablita con otra. La madera está permanentemente viva. La madera se mueve, absorbe humedad y libera humedad, se seca, cambia muchísimo con el clima, con las temporadas, invierno, verano, o un mueble que usted hace en Buenos Aires lo lleva a Mendoza, que el clima es mucho más seco y tiene que resistir el movimiento. Entonces, toda la ciencia de la madera o la técnica tradicional de la madera, a veces uno dice, ¿para qué hizo esta unión o aquella unión? ¿Para qué? Para absorber el movimiento, para evitar que cuando la madera se mueva, ¿no es cierto?, se nos tuerce un tablero, se separe un cajón. Para eso existe, por ejemplo, la cola de Milano. Es una técnica bastante compleja y que hay que hacerla muy bien, pero tiene su valor no solo estético, que es bonito, sino que tiene un gran valor como encastre, ¿no es cierto? Hay muchas otras encastres. Acá es popular ese encastre, pero hay muchísimos encastres en la carpintería japonesa o china que arman los muebles sin encolar porque tienen unos encastres fantásticos. Eso requiere una práctica terrible.
Hoy día confiamos mucho en que hay unos adhesivos fantásticos y entonces a veces no es del todo necesario que tenga ese encastre, pero aún así el movimiento ocurre. Y si el pegado está hecho donde no corresponde, la madera se va a mover y va a reventar el pegado, o en su defecto se va a partir al medio, se va a separar. Ese es un problema y esas cosas hay que aprenderlas, hay que practicarlas. Yo les había dado el trabajo de texturas. Yo quiero que hagan varios ejemplos de textura. Le dije un mínimo de 6 mosaicos y que me los fotografíen, me los manden, que yo pueda ver qué es lo que están haciendo. Eso es sencillo, es decir, las fotos que yo subí había muchas alternativas y hay muchas otras alternativas más que se pueden ocurrir a ustedes. De todo modo, además de la textura, se puede esmaltar, se puede hacer una pátina, se puede hacer un decapado, un color primero, otro color después, trabajado con lija, con cepillos de acero. Hay infinidades de técnicas que ustedes pueden encontrar en internet que le dan una gracia especial, particular a la madera. Algunas cosas, digamos, a mí no me gusta pintar un mueble de un color liso porque los muebles pintados es como que pierde la gracia de la madera, pero hay algunas cosas pequeñas de tornería, piezas que se pueden pintar, y van a ver ejemplos que yo voy a subir donde está muy bien aplicado el concepto de textura y el concepto de textura más color. Eso es importante. También prueben con el quemado, con cualquier soplete o con una llama. Ustedes pueden quemar superficialmente una madera, que tiene que ser esencialmente madera que tenga una textura muy marcada, y después probar qué pasa, si lo cepillan, si lo lavan, si lo lijan un poquito suave y entonces van haciendo un degradé de tono. Eso es todo práctica. Tienen las alternativas de trabajar con fresas, con fresitas chiquitas en un Dremel, ¿no es cierto? Y con las fresas también se hacen texturas que pueden ser homogéneas, pueden ser aleatorias, igual que las técnicas de calado. Se puede hacer calado con fresas, se puede hacer calado con hojita de calar, ¿no es cierto? Hay cajas hermosas que por ejemplo tienen calado y tienen un respaldo de color abajo, con un calado en una madera muy fina con otro respaldo de color, digamos. Puede ir con fondo o sin fondo, puede ir con... ahora se usan mucho los acabados con epoxi, donde hace un calado, rellena con epoxi de color y después vuelve a pulir todo para destacar la madera. Eso ya lo vamos a ver más adelante, el trabajo de resinas coloreadas, porque es muy interesante. Pero mientras tanto, vayan haciendo todas las prácticas posibles. No solo de esto, sino de tomar habilidad en cortar una espiga con un serrucho, en tomar habilidad en hacer un encastre o una cola de Milano o una caja y espiga. Todas esas cosas hay que experimentarlas. Todas esas bisagras que yo les he mostrado, por supuesto, si no las tienen, no van a poder experimentar, pero con cualquier bisagra que tenga, prueben hacer un alojamiento perfecto, bien limpio, bien terminado. Esas pequeñas habilidades son las que después destacan en un mueble. Eso es muy importante. También pueden ver algunos canales que a mí me resultan interesantes. Ustedes pueden verlo porque tienen a veces temas muy interesantes, como es uno que se llama Carpintero del Desierto, que es un canal de YouTube de un carpintero chileno, un carpintero que trabaja madera maciza y trabaja también melamina, pero da una buena idea de lo que es el oficio. Hay un carpintero argentino en un tema que se llama Haciendo Viruta, que es una persona grande con mucha experiencia, es muy interesante. También está el taller de Martincho o el garaje de Martincho, que son dos canales distintos, pero que es de un
mexicano, donde ahí tienen mucho de test de herramientas, de probarla y de varios trucos de la carpintería interesantes. En fin, lo que más me interesa es que tengan pasión por su trabajo, que se enamoren de la madera. Es el momento que ustedes estudian, es el único tiempo que tienen que dedicarlo plenamente a este trabajo. Después, más adelante, cuando uno vive del trabajo de la madera, no le queda tanto tiempo para jugar con la madera. Salvo, yo me doy mucho tiempo para jugar con la madera porque me encanta, pero es muy importante darse un tiempo para desarrollar técnicas nuevas, para experimentar. Cualquier cosa que ustedes ven por ahí, pregúntense cómo se hace, cómo lo hizo, cómo llegó a ese resultado. Imagínense cómo se puede hacer y inténtenlo. Si no, me preguntan lo que ustedes quieran. Me pueden decir, mire, vi esto, cómo cree que lo ha hecho, y si yo sé, lo puedo ayudar. Pero practicar es esencial, porque la práctica no solo está la habilidad, sino que uno va tomándole mucho más cariño al trabajo. Gracias. Hola, este es un ejemplo de madera quemada, pulida después y después laqueada. Es un trabajo de tornería que se llama tornería salvaje, que se trabaja con los defectos naturales de la madera, y la madera esta es una madera muy particular, se llama sófora, pero ustedes lo que quiero que aprecien es la textura que se genera. Esto está torneado y después trabajado con fresas redondas con el Dremel. Esto tiene una madera de jacarandá, ¿no es cierto? Y la textura es aleatoria, pero va siguiendo fajas, es decir, es sencillo, lo único que lleva tiempo, pero ustedes después quiero que aprecien el efecto que cambia, cómo cambia esto texturado que si fuera liso. Esto, digamos, como que le da una impronta totalmente distinta al material. En esta pieza, es una pieza de práctica, es una pieza que se ha torneado finito, como a 3 milímetros de espesor, y como se empezó a romper, la utilicé para hacer práctica. Ahí pueden apreciar, estos son texturas, estos son calados con fresa, estos son distintos tipos de calado con fresa, siguiendo un patrón o no, ¿no es cierto? Acá sigue otro patrón en particular, esta es una textura con otro tipo de fresa, ¿no es cierto? Esta es una textura con un patrón más o menos triangular que se va repitiendo, que son 3 perforaciones y muy pequeñito, muy pequeñito. Esto lleva bastante tiempo y es una práctica para después hacer otro trabajo donde lo voy a aplicar. Es decir, cada una de estas prácticas te da una cierta habilidad. Como ustedes ven acá, además de perforar, está biselado. Entonces, digamos, uno va agregando detalles, va estudiando, pero lo importante es que hay que hacerlo, porque eso es lo que nos va a dar habilidad. Esta es una pieza torneada donde le he agregado una textura, y acá es una rotura natural del secado de la pieza. Esto tiene muchos años, pero es una textura aleatoria, ¿no es cierto?, que pretende darle una gracia particular a la pieza. Como pueden verla, es una pieza torneada con boca muy pequeña. Esto se llama tornería ciega.